Es momento ahora de escuchar la palabra de Cristina, quien realizará la clase magistral 27 de abril 2023, la Argentina circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica. Escuchamos entonces las palabras de la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Es para mí un momento muy especial, como ustedes imaginarán, estar acá en este ámbito, en este lugar que ha recobrado el esplendor de su inauguración, esta hermosa la sala ginastera del Teatro Argentino de La Plata, hermosa, muy linda. Y la verdad que pensaba venir a dar una clase magistral, pero me parece, Nicolás, compañeros, compañeras, que va a ser algo más que una clase. No. Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. Dije que va a ser una clase magistral, además con un poquito de experiencia de vida, porque hoy, exactamente hoy, hace 20 años, estábamos en Santa Cruz. A esta hora, hacía una hora que había cerrado el acto electoral. Y bueno, empezaron a llegar los primeros testimonios. Y en una hora y media más estábamos festejando haber ingresado a la posibilidad de la segunda vuelta y, claro, por la situación del momento, a la presidencia de la República Argentina. Estábamos allá con Néstor, pero me interesa rescatar porque en esta Argentina circular es como que el presente aparece otra vez, el pasado aparece otra vez acá en el presente. Hoy estamos con una situación en la que figuras e ideas y hechos del pasado parecen querer venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarlo y además también para condicionar el futuro. Estamos en ese raro momento en que el pasado se torna presente y tal vez frustra el futuro. Por eso es muy importante generar espacios como este, el de la escuela. El de la escuela justicialista, que no es una escuela de capacitación técnica, es una escuela de capacitación política, de análisis político. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con técnicos o con intelectuales que saben todo, pero tal vez no entiendan nada. Y entonces, hay que volver a lo que fuimos acá. Hay compañeros que fueron militantes conmigo que se ríen en la segunda fila, militantes de Oltre Tempi, ¿no? Oltre Tempi, muy lejano, demasiado por los años. Entonces, por eso hablo de experiencia de vida, por eso hablo también de experiencia de vida, ¿no? Y ese día ahí en Santa Cruz, Néstor irrumpe en el escenario nacional y luego es presidente, hijo de una Argentina
que gritaba un año antes de la elección, un año y 4 meses antes de la elección, que se vayan todos. Lo que dice el video. ¿Quiénes se tenían que ir y por qué? Y esto es lo que pasa hoy en el presente. Tenemos que, de repente, ese pasado está de vuelta en este presente. Y yo voy a tratar de analizar, de pensar junto a ustedes sin adjetivaciones ni calificaciones, porque uno de los problemas que tenemos hoy en la política, en general, en la República Argentina, nuestro trato personal y cotidiano, no solamente en la política, en cualquier espacio social, es el exceso de adjetivación y calificación. Y cuando se empieza a adjetivar y calificar, ya, bueno, se toman posiciones de una manera o de otra y entonces es prácticamente imposible analizar. Por eso voy a tratar de no adjetivar ni calificar. ¿Quiénes se tenían que ir? Bueno, había un gobierno que había ganado las elecciones. Fue la primera experiencia de gobierno de coalición en la República Argentina. En 1999, la alianza, una alianza de partidos políticos, se constituye en la primera experiencia de gobierno de coalición en la República Argentina. Y durante ese gobierno se produce el estallido de la convertibilidad. Ayer escuchaba a alguien por la televisión, a quien tengo respeto y cariño, que escribió un libro que dice 115 días para desactivar la bomba. En realidad la bomba nunca se desactivó porque la bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos. Explotó en las plazas, explotó en la desocupación y explotó finalmente en la captación de los depósitos a plazo fijo, porque la convertibilidad terminó como empezó. Esto es, en términos económicos, la convertibilidad que era, y es bueno porque un pibe de 20 años además no debe saber ni qué corno era la convertibilidad. Bueno, la convertibilidad, ya que estamos en la escuela tenemos que explicarlo, Nicolás, aunque parezcamos un poco maestra ciruela. La convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros, no, sin silbidos, no vamos a hacer nombres ni nada porque no, un señor de ojitos claros, que después tiene discípulos también de ojitos claros ahora en el presente que dicen que fue el mejor ministro, ahora con más pelo, aquel era calvo, este pelífero, pero no estoy adjetivando, un señor calvo es una descripción, no es una valoración, es como alto, bajo, gordo, flaco, no estoy adjetivando. Entonces, ¿qué fue esa convertibilidad? Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía. Una dolarización no extrema de moneda dólar, pero fue un dólar. Esto significaba una disciplina fiscal muy dura, pero fundamentalmente significaba que primero hubo que capturar todos los plazos fijos que habían en los bancos y el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que en ese momento orillaba en unos 8 puntos. Esto fue el plan Bonex. Bonex 89. Lo recuerdo muy bien porque lo anunciaron cuando yo estaba en esta ciudad, en La Plata, con Néstor y con Máximo. Todavía no había nacido Florencia. Miren lo que es la historia. Todavía Florencia no había nacido. ¿Y qué pasó? Estábamos en la casa de mi vieja, en la misma casa que todavía hoy vive mi hermana, en la cocina, mirando televisión. Habíamos alquilado una casa durante el mes de enero, una quinta porque nos gustaba venir durante el verano para pasar el tiempo con la familia. Y en la televisión, el entonces ministro de Economía, Herman González, anuncia que nadie va a poder retirar los plazos fijos de los bancos. Millones había de australes, nosotros teníamos muchos australes también, Néstor y yo, en el banco, 89. Bueno, yo no quiero ni contarles las cosas que dijo Néstor esa noche, creo que fue la noche del 29 de enero, ya habíamos pasado
Nochebuena y Navidad en Río Gallegos y como siempre veníamos a pasar Año Nuevo en La Plata. Ese Año Nuevo no se conseguía ni comida, cerró todo. Y ese plan Bonex, que significó que cuando vos ibas al banco en lugar de darte la plata, tu plazo fijo, te daban un bonito, se pagó después recién a los 10 años en el 99. En virtud de ese plan Bonex, después el señor de ojitos claros pudo anunciar la famosa convertibilidad un año y pico después. Esta es la historia de la convertibilidad, que fue sostenida con los dólares que entraron de las privatizaciones y cuando se acabaron los dólares de las privatizaciones, con los dólares del endeudamiento que la nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada por dólares. Eso no duró, obviamente. Comenzó al producirse una apertura comercial indiscriminada, a destruirse todo el aparato industrial, a aumentar la desocupación, como cayeron también en algún momento el precio de las materias primas. Recuerdo que en el año 98, en la provincia de Santa Cruz, Néstor ya era gobernador, el precio del barril del petróleo llegó a $9. Por eso nunca hay que enamorarse y creer que algo es la salvación de todo, creer que porque tenemos vaca muerta nos vamos a salvar, porque cuando uno no tiene valor agregado y solamente produce materia prima, está muy sujeta al precio y a las volatilidades internacionales. Bueno, no quiero abrumarlos. La cuestión es que la convertibilidad explota. Y la explota a otro gobierno, no le explota al gobierno que la había creado, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero la campaña de la Alianza había sido: vamos a sostener la convertibilidad. Y la convertibilidad explotó. Y terminó como empezó, con la captura de todos los plazos fijos, más todos los depósitos. Se permitía retirar, si mal no recuerdo, 200 pesos a la semana, una cosa así. No recuerdo exactamente cómo fue. La cuestión que, bueno, salió la gente a la calle, muertos, violencia, represión. Esta es la historia de la convertibilidad en la República Argentina, que es la historia de la dolarización. Y me gustaría también analizar esto que se está discutiendo tanto en la Argentina hoy, que es la dolarización, donde nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución. Cuando Néstor asumió como presidente, la desocupación era 2 dígitos, con un 2 adelante. Yo siempre decía que tenía más desocupados que votos, se había sacado el 22% de los votos. Con el Producto Bruto cayendo en picada. Esta es la historia de la Argentina: apertura comercial, desindustrialización, en fin. Y hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes, este es el discípulo del señor de ojitos claros, y los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la Alianza, que en alguna vez fue gobierno, también eran los funcionarios que en ese momento la gente decía que se vayan todos. Es notable, ¿eh? Es notable. Es notable porque el jefe de gobierno de la ciudad estaba a cargo del PAMI. Integraba el grupo Sushi, junto a la que era ministra de Trabajo y que habían descontado del 13% a jubilados y trabajadores. No sirve porque nos separa. Estos son datos objetivos, datos absolutamente objetivos. Había descontado el 13% a trabajadores estatales y a jubilados y jubiladas. Un señor que hoy creo que también se está promoviendo como jefe de gobierno de la ciudad, había sido ministro de Economía, que duró 10 días, si mal no recuerdo, y lo echó la Franja Morada, no, ni la Cámpora, que no existía, ni el peronismo, no, la Franja Morada, cuando propuso arancelar las universidades públicas, o sea, eliminar la educación, la gratuidad universitaria en la República Argentina. Sí, estas cosas pasaban.
estas cosas pasaban. Bueno, ahora nos proponen vouchers para la educación. Es como que es una eterna Argentina circular en los personajes, en las propuestas. Por eso es importante espacios como este de discusión, de formación, donde podamos superar los 20 minutos del TikTok, convocar a los jóvenes a superar los 20 minutos del TikTok y a pensar un poquito lo que pasó, porque es imposible avanzar en el presente y en el futuro si no sabemos de dónde venimos. Es imposible. Para terminar con el tema de esta dolarización, porque seguramente va a decir que la convertibilidad no es igual que la dolarización. Claro, no, claro, es mucho peor la dolarización, porque la convertibilidad salimos y miren lo que pasó. Imagínense un país como la Argentina. Dolarizadas están, creo que 14 países, ni países únicamente Ecuador, El Salvador y Panamá. Panamá desde 1900 por características muy especiales. Y luego pequeños archipiélagos. Imagínense un país en el cual se carezca de política monetaria y de política cambiaria. Un país donde nuestros principales socios comerciales, por ejemplo, Brasil y China, un día devalúen el yuan y otro día devalúen el real, y nosotros no tengamos la herramienta monetaria porque estamos con moneda dura, sin política monetaria, sin política cambiaria, y además dependiendo de una moneda, de una economía como la de Estados Unidos, que es absolutamente competitiva con la Argentina, mientras que la economía de Ecuador, por ejemplo, que es el PBI más alto de los que tiene dolarización, no hay ningún otro país en el mundo, es absolutamente complementaria de Estados Unidos por materia prima, por remesas, lo mismo que El Salvador. Argentina tiene una matriz competitiva con la matriz productiva de Estados Unidos. ¿Por qué? Miren, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, el de Torre, Una temporada en el quinto piso, donde cuenta cuando Machinea, en la época en que integraba el equipo de Surril, durante el gobierno del presidente Alfonsín, va muy contento a Estados Unidos con un proyecto formidable abajo del brazo: privatizar la petroquímica, todo el sector petroquímico argentino y todo el sector siderúrgico. Y pedir a cambio en el Banco Mundial un préstamo de 2.000 millones de dólares. Fue absolutamente convencido que se lo iban a dar. Iba con un paquetazo a privatizar y a pedir 2.000 millones de dólares. Cuando llegó a Washington y presentó el proyecto en el Banco Mundial, el entonces presidente del Banco Mundial le dijo: no, mire, esto no va a andar. ¿Pero por qué? Porque se va a oponer el representante de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Y porque el sector siderúrgico y petroquímica de Estados Unidos compite con el sector siderúrgico y de petroquímica de la Argentina. Son competitivos. Nosotros somos un país industrial, con energía nuclear, con sector desarrollado, con una integración por allí imperfecta en materia industrial. Pero realmente pensar que el problema de la inflación, porque además el tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación. Esto es por lo menos lo que uno escucha. Y si vemos lo que pasa en Ecuador, por favor, la primera lámina. Ahí estamos. La inflación, esto es Ecuador, la inflación no para con una dolarización. Fíjense, la línea superior con una inflación acumulada de 355 en el periodo del 99 al 22, frente a una inflación del 75% en Estados Unidos. La inflación sigue, pero no solamente eso. La segunda lámina, por favor, de Ecuador. Ahí estamos. Si se puede ver, esta es la evolución de la deuda desde el año 2008 al 2021. Ecuador empieza con una deuda en PBI que representa el 24,62 y hoy está en 62,28. ¿Por qué? Porque como no emite moneda, su moneda es el dólar,
Cuando se endeuda, tiene que hacerlo a través de endeudamiento externo. No hay posibilidad de que tenga política monetaria, como por ejemplo la tuvimos cuando el tema del COVID, donde sin acceso a los mercados de capitales, la Argentina emitió para poder hacer frente a los gastos que significaba vacunas, salud, etcétera, etcétera. Claro que eso, una emisión de 8 o 9 puntos del PBI, provoca un proceso inflacionario, como pasó en todo el mundo. Como también pasó en el 2008, en la crisis de Lehman Brothers, porque la emisión, todo tiene que ver con todo, ¿no? La emisión de los bancos centrales europeos o de la Reserva Federal, cuando fue para fondear a todos los bancos que quebraron por las hipotecas en el 2008, nadie dijo ni pío, nada. Cuando se emite para los bancos parece que eso no produce inflación. Entonces, me parece que es bueno que esta escuela pueda ahondar en estas cuestiones, discutiendo con los compañeros y fundamentalmente yendo a la calle a discutir, como discutíamos en nuestra época, en todas partes, no solamente en la facultad, en el barrio, en la panadería. De repente son hermosos los actos y nos encantan a todos, pero sustituyamos también eso un poco por el cuerpo a cuerpo con los compañeros y compañeras y con los ciudadanos y ciudadanas, dando debate. Para finalizar con este tema, porque yo siempre soy muy desconfiada, ¿vieron? Las mujeres somos más desconfiadas siempre. Culturalmente desconfiadas, nos han enseñado a ser desconfiadas. Pero, ¿qué hay entonces? ¿Por qué se produce tanta esta discusión? ¿Qué quiere con esto de la dolarización y tan...? Y leyendo hace unos días en Infobae un artículo, por favor, ¿lo podemos poner? Eso es. Ese señor que está ahí, Emilio Campo, es el economista que eligió el dirigente político para que está proponiendo la dolarización en la Argentina, que tengamos la misma moneda que Estados Unidos. Yo sustraje del reportaje el artículo en la parte donde explica cómo va a ser para, sin tocar en la plata de nadie, ni sacarle nada a nadie, ni nada, cómo va a ser para sustituir el circulante, los pasivos del central, etcétera, etcétera, sin tocar nada. Y dice, por eso creemos un vehículo fuera de la Argentina al que le transferimos los activos y pasivos del Banco Central. El Banco Central tiene pasivos y activos. El FGS del ANSES. Ah, dije yo, ¿cómo? Ah, bueno, el FGS del ANSES. ¿Cómo que quieren transferir el fondo de garantía de los jubilados? ¿Qué tiene ese fondo de garantía de los jubilados? Bueno, tiene muchos bonos, pero tiene otras cosas. La próxima, por favor. Ahí pueden ver, el FGS tiene participación accionaria, tiene las acciones, una participación de las acciones de las principales empresas argentinas. Banco Macro, Edenor, distribuidora del gas, Ternium, Consultatio, transportadora, Mirgor, Endersa, Edesa, la Anónima, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, una digresión sobre esto. Molinos Río de la Plata, que después la vamos a ver más adelante cuando hablemos de precios y concentración económica. Molinos Río de la Plata modificó el estatuto de la sociedad para que no pueda sentarse un director del FGS. Por supuesto lo judicializamos. Eso fue durante mi segundo gobierno y creo que todavía el Poder Judicial no resolvió eso. Bueno, Transener, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Banco Patagonia, Camusi, Telecom, Grupo Clarín,
Cablevisión sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene todo esto? Porque durante la época en que se privatizaron en las AFJP los recursos de los trabajadores, muchos de esos recursos fueron prestados a las principales compañías argentinas. ¿Estaba mal? No, no estaba mal, porque es un mercado de capitales. Está bien tener un mercado de capitales que pueda prestarle, pero ustedes ¿vieron algún titular en algún diario o en TN decir: miren, tomaron la plata de los jubilados y se la prestaron al Banco Macro, a Edenor, a Molí? No, no, no. De ninguna manera, nunca se supo eso. Pero este es el capital. Quieren llevar este capital a un fideicomiso en el exterior. ¿Para qué? Para recompra barata de las acciones a precio de remate. Esto es, me parece, algunas de las intenciones. Miren, la verdad que en la convertibilidad no solamente estallaron los patrimonios de los que tenían en los bancos, no solamente eso. Estuvieron a punto de fundirse las principales empresas argentinas. Por eso se creó la figura de la pesificación asimétrica. Y al mismo tiempo el crackdown que impedía que las empresas extranjeras, por ejemplo, una empresa Clarín, por ejemplo, vamos a un ejemplo, tenía un socio que era un banco norteamericano. Con la devaluación brutal, el banco norteamericano se quedaba por 2 mangos, o por $2, por así decirlo, no era 2 mangos, $2, se quedaba con todo. Esto pasó en la República Argentina por efecto de la convertibilidad y de cuando ésta se desplomó. Y el Parlamento argentino sacó leyes como la defensa de los bienes culturales, la modificación de la ley de quiebras para que no se fundieran las empresas argentinas. Tan denostado muchas veces esos congresos, ¿no? Pero esta es la realidad de lo que pasó. Entonces, cuando reflotan estas teorías que han sido muy dañinas para el conjunto de la sociedad, la verdad que uno dice, pero ¿es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó y lo que estalló en la Argentina 20 años antes? ¿Qué nos pasa, compatriotas? ¿Qué nos pasa que es como una Argentina circular que no puede y vuelve sobre sus fantasmas y sobre sus viejos fracasos? Por favor, no digo que tengamos nosotros la razón, pero por favor que no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro. No, por favor, no, por favor, no, por favor. Sin embargo, hay un punto de contacto también con ese pasado, porque la situación en aquel momento, no en cuanto a modelo económico, vamos a decirlo con todas las letras, 22% de desocupación, el Producto Bruto cayendo. Hoy tenemos otros problemas. Hoy tenemos crecimiento, pero con bajos salarios, y se nos produce, esto lo charlé inclusive en la clase magistral que dimos en Chaco el año pasado, cuando dije que estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino, pero mala distribución del ingreso y por primera vez trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca nos había pasado. Esto es uno de los nuevos desafíos que tenemos frente a las cosas. Pero lo cierto es que con posterioridad a la pandemia la actividad económica creció y el empleo que se generó fue un empleo más precario, más informal, con mucho monotributo. No es de la calidad del empleo que se generaba antes. El modelo no es el mismo, no tiene absolutamente nada que ver con aquel modelo que generaba desocupación, desindustrialización. Ahora hay nuevamente un proceso de generación. La producción de bienes tuvo un papel protagónico en el crecimiento económico. Es más, la actividad económica, a fuerza de ser sincero, fue un 0,4 más importante que en el 2015. Y el consumo privado 1,5 más alto que en el 2015. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa esto.
pasa lo que también dije acá en La Plata en el año 2020, en el Estadio Único Diego Armando Maradona, cuando Sergio dijo, y bien, que el país iba a crecer, y yo dije atrás que, ojo, claro, vamos a crecer y mucho, pero ojo, alineemos precios, salario, tipo de cambio, porque si no, el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos, que es lo que está pasando ahora. Este es el tema. Este es el tema. Y si hay un punto de contacto, y tiene que ver con todo, como todo tiene que ver con todo, como digo yo siempre, hay un punto de contacto con ese pasado. Y es una presencia que nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo como proceso y proyecto político, que a partir del año 2005 pudo, pagándole al Fondo Monetario Internacional, iniciar un ciclo virtuoso en el que los trabajadores volvieron a participar en la distribución del ingreso con más del 50%, exactamente 51,8%. Y la verdad, que nos vengan a hablar de los últimos 20 años desde la oposición, la verdad que nos duele porque yo creo que no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para el conjunto de la sociedad argentina el retorno del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Creo que nadie, con honestidad intelectual, no puede plantearse que estamos ante un dilema y ante un problema brutal. Ese Fondo Monetario Internacional que Perón siempre rechazó y que ingresó al país precisamente luego del golpe de Estado que derrocara al general Perón y que se instaló en nuestro país, fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron durante la democracia en materia económica y de condicionalidades. Y digo además que vinculado con el grave problema que tenemos hoy, el gran problema que tiene hoy la sociedad argentina, la política, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, los artistas, y que es la inflación, digo y sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, porque es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países. Y quisiera que pusieran un poquito el gráfico de, ahí está, el acuerdo, fíjense, el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. Fíjense el momento en que se firme el acuerdo y fíjense cómo se dispara la inflación. A partir de la firma del acuerdo, cuando se pierden herramientas. Y entonces tenemos que la tasa de devaluación tiene que acompañar a la inflación en un país de economía bimonetaria como el nuestro, donde el principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar. Es algo que no le entra a los técnicos del Fondo Monetario Internacional en la cabeza, porque también admito que es difícil entendernos también a los argentinos, ¿no? Concedamos un poquito también que somos muy especiales. Ya se los dije en la charla magistral en Chaco, ¿no? Aquel famoso premio Nobel que dijo que hay 4 tipos de economía: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Esto es así, es así. Entonces, se quieren aplicar políticas enlatadas que además no solamente en la Argentina, en realidad las políticas del Fondo Monetario Internacional no han dado resultado en ninguna parte. No hay un modelo exitoso. Miren, y acá me vengo a acordar de otra cosa. ¿Saben quién fue el que más apoyó la convertibilidad y puso al que entonces era presidente y lo aplaudieron en una asamblea del Fondo Monetario Internacional? Bueno, al autor de la convertibilidad.
Eso sí fue apoyado por el Fondo Monetario Internacional. Miren cómo terminamos. Un gobierno constitucional voló por los aires, 5 presidentes en una semana, muertos en las calles de la ciudad de Buenos Aires, represión, miseria, dolor. Entonces creo que es necesario revisar esas cláusulas, ese acuerdo. Me dicen, ¿no?, que en el Fondo Monetario Internacional hay halcones y palomas. Le digo, halcones y palomas, igual que acá en la oposición, estamos llenos, hay halcones y palomas por todas partes. A mí me cuesta entender la lógica de los halcones y las palomas, porque como yo soy pingüina, soy un ave, pero sí, porque vieron que los halcones y las palomas vuelan solos, son solitos, individualistas. Los pingüinos somos todos colectivos, vieron que somos todos juntitos, vamos para acá, para allá, somos muy colectivos. Entonces, me cuesta. Estas aves, el pingüino también es un ave, pero es un ave colectiva, de grupo, de estar todos juntos, de ir para acá, para allá, todos juntos. Los otros vuela solo la paloma, vuela solo el halcón, y solos, querido, solos no hacemos nada, ni llegamos nunca a ninguna parte. Esto tenemos que aprenderlo también. Digo entonces que parece ser que hay halcones y palomas y entonces de repente creen que algunos halcones dicen no, que tienen que hacer, que cumplir, que... Miren, realmente el gráfico demuestra claramente que no ha sido bueno el resultado. Después vamos a hablar de también los instrumentos que no se podían utilizar hasta que se intervino durante esta semana en el mercado cambiario utilizando reservas, instrumento que también estaba impedido por la firma del acuerdo. Pero deteniéndonos en el tema, el gran caballito de batalla fue el déficit fiscal. El año pasado, la meta del déficit fiscal se sobrecumplió. Hubo sobrecumplimiento, o sea, se cumplió más de lo que el fondo exigía y sin embargo la inflación se disparó igual. ¿Por qué? Porque la inflación está en la Argentina atada a la escasez o abundancia de dólares en una economía bimonetaria como la nuestra. Lo expliqué varias veces, pero siempre es bueno volver a hacerlo. La restricción externa, el stop and go siempre, esa cosa de que, bueno, la industria necesitaba dólares, por ahí no eran lo suficiente los que producía el campo, entonces se producía esa tensión, venía una devaluación, stop and go. A esa restricción externa histórica de la Argentina se le sumó, por múltiples causas, una vocación de la sociedad por elegir como moneda de reserva, como moneda de ahorro, el dólar, y en muchos casos también como unidad de pago, sobre todo en grandes sumas o en determinado tipo de operaciones. Esto produce un estrés en la economía, bueno, que lleva, si no hay una correcta administración, a problemas. Pero volviendo con el tema del fondo, es necesario revisar, pero no para no pagar, nadie dice que no haya que pagar, más allá de la discusión de las sobretasas, etcétera, etcétera. Lo que queremos fundamentalmente es que se revisen las condicionalidades y creo que también en el futuro va a haber que discutir que las sumas que se paguen al fondo estén atadas como un porcentaje al superávit comercial, porque nosotros los únicos dólares que producimos son los dólares del superávit comercial. Entonces, cuando nos pasa un problema como el de ahora, como el de la sequía, que fue muy grave, también tuvimos una sequía no tan grave como esta, pero grave en el año 2008,
10 millones de cabezas de ganado perdimos entre el 2008 y el 2010 aproximadamente. Pero está claro que es necesario atar al superávit comercial. ¿Y por qué no es el déficit fiscal? Miren, ustedes se acuerdan que en la charla magistral de Río Negro mostré, a ver por favor si le pueden poner el segundo, eso. ¿Se acuerdan que mostré los países que tenían superávit, superávit fiscal? Bueno, ¿se acuerdan que eran 5? Esa charla la di el 10 de marzo. Hoy es 27 de abril, ¿no? Bueno, hace un mes y medio había 5 países, en todos los países que enlista la revista The Economist, solamente 5 países, empezando por Estados Unidos, Rusia, China, los más importantes, solamente 5 países tenían superávit fiscal. En un mes y medio se cayeron 2, game over, quedan 3 nada más. Israel afuera está con déficit fiscal, Chile afuera está con déficit fiscal. ¿Quiénes quedan únicamente con superávit fiscal en el mundo? Bueno, Noruega, autosuficiente en materia energética, Dinamarca, lo mismo, y Arabia Saudita. El resto todos tienen déficit, pero si uno va a la otra imagen y ve también enlistada la inflación, ve que en los otros países, pese a que la inflación ha crecido, no se ha convertido en el problema que se convirtió en la Argentina. La otra cuestión que el déficit fiscal está claro que no es la causa de la inflación. Además, si hablamos de déficit fiscal, porque normalmente cuando se habla de déficit fiscal empieza en lo que gasta el Estado, que el Estado gasta más, que gasta menos, que esto, que el otro. ¿Saben cuánto se gasta? Y lo vamos a poner entre paréntesis, en materia de lo que podría denominarse gasto social. De acá la veo a la ministra de Desarrollo Social, o sea, cuánto en planes potenciar, cuánto en aguache, cuánto en tarjeta alimentar, cuánto en progresar. 1.9 del PBI. ¿Saben cuánto se gasta en materia de eximiciones, alícuotas quebradas, exenciones, gente y sectores que no pagan impuestos o pagan la mitad de los impuestos? 4,6 del PBI. 4,6 del PBI. O sea, yo me acuerdo que el que era presidente de mi bloque, que siempre se quejaba de los cheques que cobran los que tienen un plan o de los cheques que cobran del Estado. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan los impuestos, más de los que tienen... Esto es mucho más grave, mucho más grave. Fíjense, si nosotros revisáramos el gasto tributario que está en el presupuesto de la Nación, promociones fiscales, eximiciones de impuestos, alícuotas quebradas, no tendríamos déficit fiscal, no tendríamos déficit fiscal. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero además, si vamos un poquito y raspamos un poquito más tributariamente, vieron que los empresarios se programan a la televisión y se quejan de todos los impuestos que tienen que pagar, que ganancias, que la alícuota. La alícuota de ganancias es el 35%, ¿no, doctora? Es de la FIP, por eso le pregunto si no estoy diciendo algo fuera de tono. 35%. ¿Saben cuánto pagan las grandes empresas de la alícuota del 35% sobre el impuesto a las ganancias? Adivinen. 2.45. ¿Pero cómo? Me van a decir ustedes. Un empleado cuarta categoría que es sujeto por allí por el nivel de ingreso a pagar impuesto a las ganancias, si no tiene deducciones, paga el 35% todos los mes a mes. Si tiene deducciones puede estar en el orden del 16%. 2.45 las mayores empresas del país. Pero ¿y cómo puede ser?
Ah, sí, te cuento cómo puede ser. Primero, reconocimiento por ley del ajuste por inflación. O sea, cuando vos vas al supermercado y le pagás al dueño del supermercado, le pagás en efectivo o en la tarjeta, o sea, o cobra los 30 días o cobra en ese momento. Pero él tiene que pagar la ganancia sobre eso que te vende a vos hoy, recién el año que viene. Recién la paga el año que viene, pero la plata la agarró ahora. ¿Qué hace el ajuste por inflación reconocido por ley? Cuando va a pagar al año siguiente, le descuenta toda la inflación. Le deflactan las ganancias por la inflación. Y le indexan los gastos. Creo que hay que empezar, sí, a pedir. Sí, sinceramente. El segundo mecanismo que se utiliza es el reconocer como un quebranto los gastos, indexado también el año siguiente. Con lo cual, miren qué fenomenal negocio. Te deflactan las ganancias y te indexan los gastos. Así es imposible que pierdas. Yo también quiero ser empresario. Y esto no es una crítica a los empresarios, pero tenemos que sentarnos en una mesa, en serio, a hablar de estas cosas para ver cuánto pone cada uno. Porque si el que recauda, que es el Estado, para hacerse cargo de las inversiones de educación, de salud, de infraestructura, etcétera, etcétera, le deflacta las ganancias y le indexa, no, va a haber un déficit fiscal crónico. Entonces, yo estoy absolutamente convencida que es necesario sentarse y también simplificar tributariamente. Es cierto, por allí tenemos cientos o ciento y pico de impuestos que pueden ser eliminados, algunos que demandan por allí más gasto de papel y de trabajadores que lo que se recaude efectivamente. Pero en serio, a sentarse, basta del eslogan del déficit fiscal. Los políticos hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decirles cuánto le van a pegar a la gente, cuántos empleados van a echar, cuánto van a bajar. No va más esto. Es poco serio y es poco sustentable en términos políticos. Miren, ayer estaba leyendo, alguien me mandó un artículo y todos hacen competencia a ver quién es más malo y quién va a ajustar más. ¿Pero en serio creen que hay una Argentina viable como la que quieren hacer? Y estaba mirando un artículo del jefe de gobierno de la ciudad que decía: hay que hacer una brutal desregulación económica como la de Cavallo. ¿Pero qué están diciendo? ¿Pero qué es lo que quieren hacer con el país y con la sociedad? Yo creo que tenemos que hacer una discusión sin adjetivos, pero con números objetivos y concretos de lo que está pasando. Y cuando uno va a la inflación y ve además, por ejemplo, no, la capacidad instalada también. ¿Me pones, por favor? Porque otro de los temas, déficit fiscal no es inflación. El otro tema es la oferta y la demanda, que bueno, que como hay mucho consumo, la capacidad instalada está colapsando y por lo tanto hay aumento. Es una de las cuestiones que también se discuten desde las ideas liberales. Bueno, ahí está lo que era la ocupación. Cuando di la charla el año pasado, esos son todos los bloques industriales de la República Argentina. Bueno, con respecto a febrero del 23, que es la última medición, solamente 3 bloques aumentaron el uso de capacidad instalada. Todos los demás la redujeron. Sin embargo, los precios aumentaron. Está petróleo, vaca muerta, obviamente, aumentó fuertemente, sustancias y productos químicos e industria automotriz. O sea, no es por déficit fiscal, no es porque no tenemos capacidad instalada y entonces hay que invertir y por eso no se invierte, tampoco. Entonces, cuando uno
ve lo que sucedió durante esta semana en la República Argentina, comienza a advertir que el problema está en otra parte, porque el dólar se movía y los precios se movían. Quiere decir entonces que no es ni el déficit fiscal, ni la oferta y la demanda, y después vamos a hablar al final de los precios y cómo se fijan los precios en la República Argentina y si los mercados son tan competitivos a la hora de fijar precios. Esta semana tuvimos, y todavía hoy, lo que se ha denominado corridas cambiarias. Por favor, en la siguiente. Esta es la historia de las corridas cambiarias en la República Argentina del 72 al 2014. Pueden verlas. La persistencia, que es la última columna, se da fundamentalmente por los tiempos en los cuales dura la corrida. Bueno, la corrida, a mí, por supuesto, fuera de la de Alfonsín, que fue fuerte también. Nosotros tuvimos también 6 corridas en el primer mandato y 5 en el segundo. ¿Y por qué? Pero no se enteró nadie. ¿Cómo que tantas corridas cambiarias? 2 cuestiones. ¿Por qué no se enteraron? ¿Por qué no impactaron en los precios con esta locura de que cierro, que no hay, que almacenan? Primero porque el mercado, el Banco Central, interviene en la administración del tipo de cambio. Esto no se podía hacer hasta esta semana cuando se tomó la decisión de hacerlo porque el acuerdo con el fondo prohibía que el Banco Central interviniera en el mercado cambiario para evitar una corrida. Está prohibido por el acuerdo con el... Parte de las discusiones que tuvo el anterior ministro no fueron conmigo, ni por mí, fueron precisamente por esta situación del Banco Central que no intervenía no solamente acá, sino en otras situaciones, como por ejemplo, sentarse sobre las reservas, porque la otra cuestión es no solamente intervenir en el mercado cambiario, sino poder hacerlo porque el Banco Central tiene reservas. Miren que me golpearon, corrieron y no teníamos tampoco acceso a los mercados internacionales, pero con las reservas, sentadas sobre las reservas, sí, sentadas sobre las reservas, con la administración del tipo de cambio, con la regulación, pudimos sofocar. Corrida cambiaria, no se trata de una persona, es necesario volver a construir programas de gobierno, es necesario que nada vuelva a depender de una persona. Miren, el tema de, tuvimos reservas, claro, sobre todo las que pudimos sentarnos también en el segundo mandato por cuando se estableció la regulación, que ahora vamos a ver el problema que también trae la regulación cambiaria. Porque no hay una solución perfecta, no es que se elige entre lo mejor y lo peor. Cuando se está en el gobierno normalmente, por lo menos en la República Argentina, siempre hay que elegir entre lo menos malo. Ojalá los gobernantes tuviéramos la posibilidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Ahora tenemos que saber que cuando tomamos una decisión y enfrentamos intereses, nos enfrentan. Pero estas son las reglas de juego. Estas son las reglas de juego. Miren, durante el segundo mandato, si uno mira, y hablando un poco de inversión extranjera directa, ¿no? Donde se dice que es bueno, y es muy bueno que venga la inversión extranjera directa, pero claro, la inversión extranjera directa también remite utilidades, obviamente, y está bien que remite utilidades, nadie está en contra de eso. Si uno mira la historia, esto lo explica muy bien Eduardo Basualdo en su último libro, si uno mira la historia de lo que significa el ingreso de un dólar, estoy hablando de dólares que ingresan por inversión extranjera directa, y no dólares para la timba financiera, no, dólares que vienen de empresas extranjeras que vienen a invertir al país, a clavar el dólar adentro. Bien, entre el año 30 y el año 75, en todo el periodo, por cada dólar que entró de inversión extranjera directa, se remitieron al exterior 3 dólares en términos de rentabilidad. 3 dólares. Entre el 75 y el 85,
Por cada dólar de inversión extranjera directa, 1.68, casi 1.70 de dólares entre remisión de utilidades. Si uno estudia el periodo de 2003 a 2019, o sea, nuestros 3 gobiernos más el gobierno de Macri, si uno mira todos los 4 periodos de gobierno, el superávit es de aproximadamente 6.000 millones de dólares entre inversión extranjera directa y salida. Pero ¿saben dónde se produjo el ingreso más importante, el superávit más importante entre el dólar que venía y el dólar que salía como utilidad? En el periodo entre el 12 y el 15, que fue cuando hubo regulación y llegó lo que se denominó popularmente el cepo, y que es regulación y administración cambiaria. Esto es lo que pasó. Si uno, por ejemplo, toma solamente el gobierno de Néstor, el primero mío y el de Macri, el saldo es deficitario en 821 millones de dólares. 7.100 millones de dólares por la regulación. ¿Qué hicimos? No es que le sacábamos las utilidades, los obligábamos a reinvertir las utilidades en la República Argentina. Y ahora deberíamos, porque tuvimos un superávit comercial de 45.000 millones de dólares entre diciembre del 2019 y 45.000 millones de dólares. Pero una parte muy importante se fue en pago de la deuda privada de empresas privadas. No debió haber salido ese dinero o esos dólares. El argumento, pero no se puede hacer que las empresas privadas tengan default. ¿Ustedes creen, sinceramente, que una empresa argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior, se lo dan en el exterior porque o es un préstamo de las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el exterior? ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no están apalancados en el exterior con una garantía? Lo que pasa que después pagan con los dólares que deberían estar dedicados a la industria para sostener la actividad económica para pagar deuda. Claro que se podría haber evitado. Seguramente se habrían enojado algunos. Pero bueno, este es el problema de querer gobernar y conformar a todos. Finalmente terminás enojando a todos. Yo quiero... Y estoy hablando de la regulación cambiaria no como una virtud. Que quede claro, no hablo de la regulación y la administración cambiaria como una virtud y como la solución o la panacea, o miren que descubrió la pólvora o el agujero al mate. No hemos descubierto el agujero al mate. Simplemente, miren ese ya lo presenté en Chaco. No, el anterior, por favor, el de las brechas cambiarias, ese. El verde significa formación de activos en el exterior. ¿Qué quiere decir? Gente que saca dólares de la República Argentina y forma activos en el exterior. La mayoría no son del todo declarados porque muchas veces son producto de la evasión impositiva. Y lo azul son los periodos de brecha. Fíjense, cuando no había regulación, formaban activos en el exterior. Cuando hay regulación, se caen los activos en el exterior, pero surge la brecha cambiaria. Y cuando surge la brecha cambiaria, vamos al otro. Ahí tenemos que se producen, cuando la brecha es demasiado grande, nosotros terminamos con una brecha, ahí está muy claro, con una brecha del 38% aproximadamente en los financieros y en el blue, que no es tan importante, el 50%, totalmente administrado. Pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque se produce, a partir de eso, o directamente se incentiva y se profundiza, porque en realidad siempre tuvimos el problema de la sobrefacturación de las importaciones y de la subfacturación de las exportaciones. Cuando la brecha crece,
este problema de sobrefacturación y subfacturación se exacerba. Y el otro problema que tuvimos también es que durante nuestra gestión, sobre todo sobre el segundo mandato, en el cual los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina tenían el salario más alto en dólares en la República Argentina, también elegían dolarizarse. No es una crítica, es una descripción de los problemas. Y también esto traía demanda, por eso el famoso cepo que fue de $2.500 por mes, es casi Disneylandia. Pero las cosas que me dijeron por esos $2.500 por mes que se podían comprar, luego están en 200. Entonces, el problema está que cuando no hay regulación de desregulación tenemos una formación de activos en el exterior muy importante. Y cuando hay regulación tenemos la brecha y todo lo que ella genera. ¿Y todo por qué? Por la dolarización de hecho que hay en la Argentina. Y entonces cuando yo sostengo que es necesario sentarse todas las fuerzas políticas, no a ver si va a haber flexibilización laboral, porque seguramente unos van a pensar de una manera, van a pensar de la otra, o la educación pública si la querés gratuita o no gratuita. No, estoy hablando de esto. No quiero ponerme de acuerdo en todo lo demás, pero tenemos que tener un acuerdo en esto para que el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y no sea un drama cada movimiento cambiario en la República Argentina. Sobre todo, agravado todo esto, porque nosotros estuvimos 12 años y medio administrando el país, pero no estaba el fondo, no estaba el Fondo Monetario Internacional, teníamos libertad en las herramientas para poder gobernar, y además de eso veníamos bajando el endeudamiento. El problema se produce a partir del año 2016. En el año 2016 y 2017 Argentina fue el país que más se endeudó con los fondos de inversión privados internacionales, el país que más se endeudó. Y cuando llegaron hasta acá, como no tenían plata para devolver, esta es la historia, volvimos otra vez al fondo. Fue criminal lo que pasó. Fue criminal realmente lo que pasó, pero pasó. Y acá estamos y tenemos que abordar esta cuestión. Pero entonces, creo que también debemos abordar una estructura en la República Argentina en materia de conformación de precios que dista mucho de lo que dicen las teorías liberales. A mí me encanta verlos por la televisión cuando dicen no, porque la competencia, los mercados son, hay que dejar a los mercados porque los mercados son transparentes, ellos deciden cómo está bien, cómo está... A ver. ¿Qué dice la teoría liberal? ¿Cómo son los mercados competitivos? Son mercados muy atomizados, o sea, mucha oferta, muy diversa. Uno puede elegir Juan, Pedro, Andrés, me elijo esto, me elijo otro. Muy diversificados, bien. Segunda condición, productos homogéneos. O sea, la leche pirulo es igual que la leche fangulo, pero me gusta más esta y compro la otra. Además, todos los factores tienen una información perfecta y hay libre entrada de todo circula libremente. Bueno, hola, ¿qué tal? Esto no estaría sucediendo en la República Argentina. Vamos a la segunda. Miren, ahí tenemos las principales 20 empresas. Esas 20 empresas que figuran ahí, sí, porque hay que empezar a hablar con nombre y apellido. Unilever, Mastellone, Coca-Cola, Sancor, Danone, Molinos, porque si no parece que los precios los remarcaran, no sé, Cristina, Nicolás. No. Estas 20 empresas manejan el 74% hacen el 74% de la facturación de lo que vos comprás en la góndola. Bueno, atomizados, lo que se dice atomizado,
el mercado no estaría. En algunos casos, como en el caso de la leche, por ejemplo, la leche por sachet, que es la que consumen los sectores populares, el 90% la produce una sola empresa, la Serenísima, Mastilones. Una sola. Los fideos, poné los fideos que llegaron todos, la empresa Molinos, después de haberle comprado la unidad a Mondelez, maneja el 50% del mercado de fideos en la República Argentina. Entre Arcor y Mondelez, el 60% en galletitas. Bimbo, que es de los mexicanos, el 80% del pan. Coca-Cola, bueno, ya sabemos. La cerveza, lo mismo. Y en otros insumos difundidos como el polietileno, Dow Chemical, 100%. Aceros planos, 100% Techín. Y así podríamos seguir enumerando el grado de concentración. Concentración de la economía. Y frente a estos sectores concentrados, es un fenómeno global. Es un fenómeno global la concentración. Esto no es crítica, es descripción. Frente a poderes económicos cada vez más concentrados, una política, o sea, un Estado cada vez más fragmentado, más dividido y más enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas? Que no me jodan más con esas fantasías. Que no me jodan más. Acá la única, y quiero... Miren, no, presidenta, no, miren, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola, y no quiero ser autorreferencial. Pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Caraduras. Perdón, por favor, porque ¿saben qué? Es increíble. Perseguida, mis hijos me quisieron matar. No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Yo ya viví. Temo por los jóvenes, temo por los pibes, porque hay demasiada cobardía, hay demasiada hipocresía. Y esto es lo que está pasando en la República Argentina. Y quiero finalmente decir que es necesario que vuelva a haber en la República Argentina un programa. Tenemos que hacer un programa de gobierno en donde discutamos estas cosas de las cuales estuvimos hablando hoy. No hay que pelearse, y tampoco un programa donde hagamos fe anticapitalista ni nada por el estilo. Miren, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en muchas oportunidades. Hoy el capitalismo ya no es una ideología, es simplemente
el modo de producción de bienes y servicios más eficiente. Miren, se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios. La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Esto es lo que decía Perón. Miren, miren la evolución de este capitalismo financiero alejado de la realidad que hoy... ¿Quién es el hombre más rico del mundo hoy? ¿Lo saben? Bueno, cuando el capitalismo significaba que el dinero para reproducirse debía pasar por el circuito de producción de bienes y servicios, y no solamente en lo financiero, el hombre más rico podría ser Henry Ford, porque vendía autos y era innovador tecnológicamente. Más tarde fue el dueño del petróleo, Paul Getty, porque era la energía. Después fue Bill Gates, porque fue la innovación tecnológica, la tecnología. Hasta hace poco era Elon Musk, que es también tecnología y en fin todo eso. ¿Saben quién es hoy el hombre más rico del mundo? Un francés, Bernard Arnault, que es, ¿saben qué? El dueño de las marcas de lujo que le vende a los ricos del mundo. Es el dueño de Gucci, de Christian Dior, de todas las marcas, de Tiffany, de todas las marcas de lujo. Esto significa una modificación y una profundización de la concentración del ingreso. Nada bueno puede salir de eso finalmente. Y vamos a una discusión de en el mundo que viene. Viene un mundo diferente. Miren, cuando uno ve que los saudíes se dan la mano con los iraníes y en el medio hay un chino, empiecen a abrir los ojos. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando que no estamos viendo. Y por favor, porque ya mañana Clarín de Cristina, los iraníes con China, se descubrió el complot era con China, Irán y los saudíes. No, por favor, me arman una nueva causa seguro en cualquier momento. No, es el mundo nuevo. El mundo cambió con el crack del 30, cuando se cayó el patrón oro y fue sustituido por el patrón dólar. Ayer el ministro estaba firmando con China el intercambio, nuestro principal socio comercial, China y Brasil. Ayer el ministro estaba firmando un muy buen acuerdo con China para que todo lo que que importamos de China lo paguemos con yuanes y podamos utilizar el swap que tenemos, que fue ya concedido cuando yo era presidenta a partir de que firmamos el acuerdo estratégico con Xi Jinping en el año 2015. Entonces creo que es necesario que abramos los ojos, como decía Nicolás. Van a pasar y están pasando cosas nuevas. Tenemos problemas nuevos. No podemos tener la cabeza tan vieja de seguir discutiendo estupideces. No podemos tener la cabeza tan vieja. Las nuevas generaciones se merecen que tengamos la cabeza abierta y que los ayudemos a que utilicen esto como nosotros utilizábamos el diccionario, como utilizábamos los libros, porque es cierto que hay una modificación. Es cierto, no hay que negarla, hay que usarla, hay que usar las cosas y los instrumentos de la tecnología para poder ayudar a una sociedad a construir un futuro mejor. Por eso, que me pongo... A veces es un problema tanta cosa. Bueno, pero créanme que tengo y siento hacia nuestro país, hacia nuestra patria, un amor infinito, como sé que lo sienten millones y millones de argentinos. Y creo que tenemos la obligación de dar discusión y debate. Pero
Primero, cuando les dije a los compañeros y compañeras en Avellaneda que sacaran el bastón de mariscal, me pareció bien, pero no es para dárselo por la cabeza a otro compañero o a otra compañera. Eso ténganlo, por favor, muy claro, por favor. No utilicen el bastón para dárselo en la cabeza a otro compañero o a otra compañera, sino precisamente para poder ayudar a pensar una sociedad, un país diferente y ver cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a un futuro mejor. Créanme que necesitamos un programa de gobierno, tenemos que ver cómo vamos a manejar nuestros recursos. Chile acaba de presentar un plan estratégico del litio. Tenemos que saber qué vamos a hacer con el litio, cómo lo vamos, si lo vamos a declarar recurso estratégico y conformar una asociación con privados, con provincias que son las que manejan los recursos. Tenemos que saber también cómo vamos a manejar lo que se va a dar a partir de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner con Vaca Muerta, esa vaca muerta que recuperamos en el año 2012 cuando decidimos recuperar la soberanía hidrocarburífera. Pero también tenemos que saber que no hay salvaciones milagrosas. Yo les decía al principio de la charla que en el año 98 el precio del barril del petróleo se cayó a $9. No creamos que porque tenemos vaca muerta nos va a salvar vaca muerta o nos va a salvar el litio, nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la innovación, cuidar los recursos, generar distribución del ingreso que reproduce una sociedad más justa y más equitativa. Por eso creo que quiero felicitar a todos los integrantes de esta mesa y a otros compañeros que sé que han participado en el desarrollo de esta fantástica idea de esta escuela de formación justicialista. Creo que se necesita. No es que tengamos la razón los justicialistas, los peronistas o los kirchneristas, pero es una mirada. Quiero que entiendan nuestra mirada sin decirnos que por culpa nuestra, que los 70 años, que no es... Saben que no es cierto, además. Saben, además, que no es cierto. Saben que hoy el principal problema que tenemos es ese endeudamiento brutal que nos han dejado. Nosotros no vamos tampoco a decírselo las 24 horas del día, pero por favor, un poco más de honestidad intelectual de todos y todas a la hora de discutir los problemas de los argentinos y las argentinas. Muchas gracias.